Bienvenidos hermanos y hermanas a este video Camino hacia la Santidad. Hoy en este video vamos a estar hablando sobre una persona santo que es muy importante en la Iglesia Católica y se llama San Jerónimo. El año pasado hablé un poco sobre la historia de San Jerónimo y por qué fue muy importante en la Iglesia Católica. En este año me gustaría hablarle un poco más sobre la importancia de las Sagradas Escrituras y cómo nos puede ayudar en nuestra vida diaria. Pero primero quiero comenzar con un salmo y es el Salmo 1 y dice: Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor, y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo, y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva al desastre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo 1 presenta el contraste entre los justos y los malvados. ¿Cuál es el camino hacia una vida bendecida? Este salmo introductorio describe al hombre bienaventurado que se deleita con la ley del Señor, comparándolo con un árbol fructífero. En cambio, los malvados son como paja que esparce el viento. El texto establece temas fundamentales como la meditación de la palabra, la prosperidad espiritual y el juicio divino. Antes de comenzar con este tema de la importancia de la palabra de Dios, también quiero enfatizar que para aprovechar al máximo nuestro acercamiento a la palabra de Dios, se requiere ciertas condiciones. Una apertura de corazón, pues lo que se pide para poder entender las verdades reveladas por Dios es tener disposición. Lectura de fe. Ya que la palabra de Dios dirige a cada uno de nosotros en nuestras vidas, perseverancia, nunca terminamos de aprender. Dios siempre nos habla cada día a cada uno de nosotros en diferentes formas. Empeñarse en hacer viva la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Si queremos sacar provecho de cada meditación de las lecturas que vamos a leer, hemos de dejar de lado todas nuestras preocupaciones y ansiedades a un lado y dejar que la palabra de Dios actúe en cada uno de nosotros para hacer estas lecturas una enseñanza completativo en nuestra vida diaria y en cada sentido hagamos nuestro todo al momento de escuchar la palabra de Dios. Esto es fe, confianza, es respuesta a Dios que se revela a cada uno de nosotros. Por medio de eso, nosotros vamos a entrar en contacto con Dios y no solamente quedarme con la descripción exacta y detallada sobre cada texto bíblico. Que la palabra de Dios crea en cada uno de nosotros nuestra propia experiencia religiosa como laicos y que podamos lograr tener un encuentro con la historia de salvación en nuestras vidas y así pueda transformar las vidas de cada uno de nosotros que vamos a escuchar y aprender del Maestro por medio de su palabra. ¿Qué es la Biblia y cómo se lee?
La palabra Biblia es de origen griego y significa libros. Y realmente la Biblia es una colección que incluye 73 libros, inspirados por Dios. La Biblia se divide en dos grandes secciones, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La primera sección contiene 46 libros. La segunda sección contiene 27 libros. ¿Sabías que la Biblia originalmente fue escrita en tres idiomas? El hebreo, el arameo, que es el idioma que Jesús mismo hablaba, y el griego, en el que están escritos la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Con los idiomas originalmente, que fue traducido en latín, y el latín se ha traducido a todas las lenguas y dialectos para que la palabra de Dios llegara a los confines del mundo. ¿Cómo diferenciar una Biblia católica de una protestante? Hay dos maneras. Como católicos podemos diferenciar si nuestra Biblia que nosotros tenemos es una Biblia católica o protestante. La Biblia católica lleva la aprobación eclesiástica, que se expresa con la palabra imprimatur, que significa imprimarse, o bien nihil obstant, que significa que nada se opone. La Biblia católica tiene 73 libros, mientras la Biblia protestante tiene 66 libros. Esto debido porque los protestantes no reconocen como libros inspirados por Dios los 7 libros faltantes que son Tobías, Judí, Sabidurías, Eclesiástico, Siracida, Baruch, 1 y 2 de Macabeos. Importancia de la palabra de Dios. Ahora vamos a localizar algunos pasajes de las Sagradas Escrituras que nos señalan la importancia de la palabra de Dios para cada uno de nosotros como cristianos y a la vez nos exhorta a apreciarla como algo que nos va a hacer crecer en nuestra fe como cristianos católicos. La primera cita bíblica que vamos a tomar es Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este texto del Nuevo Testamento subraya de manera clara y fuerte que la palabra de Dios es viva y eficaz. En el inicio dijimos que la palabra de Dios no es solo palabra humana, que se dijo cientos de años, sino palabra también divina que es inspirado por Dios y por tanto sigue siendo una palabra actual que viene a iluminar y inquietar en nuestras propias vidas, a buscar esa transformación que viene de Dios por medio de su palabra. El texto también nos revela la fuerza de penetración que tiene la palabra de Dios hacia cada uno de nosotros. En otras palabras, la palabra de Dios puede llegar hasta lo más profundo de nuestra alma y del espíritu. La palabra de Dios es como una flecha puntiaguda que se clava en un tronco. Una persona que ha escuchado la palabra de Dios no puede permanecer como antes, pues por medio de la palabra de Dios descubrimos nuestras debilidades, defectos y limitaciones, en otras palabras, nuestra miseria y pecado, y al mismo tiempo la necesidad que tenemos cada uno de Dios, para así seguir adelante en nuestra vida diaria. Segundo ejemplo de la importancia de la palabra de Dios es
La segunda carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda escritura está inspirado por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta cita bíblica nos afirma que toda escritura es inspirado por Dios y señala también algunos atributos que tiene la palabra de Dios, que son: sirve para enseñar. La palabra de Dios nos enseña a vivir como hijos de Dios y entender su voluntad en nuestra vida, amarlo y por medio de ese amor llevarlo a cabo a nuestros hermanos que nos rodean. No importa si son cristianos católicos o no cristianos católicos, o hasta paganos. Segundo, es rebatir. Esta palabra significa rechazar todas las fuerzas del mal. La palabra nos afirma en una lucha diaria de la vida, nos da seguridad y confianza, pues nos garantiza que obremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Tercero, corregir. La palabra de Dios nos señala todas las fallas que nosotros hemos hecho y lo que vamos teniendo en nuestra vida diaria, proporcionándonos un modelo de conducta como hijos de Dios. El cuarto punto es guiar en el bien. Muchas personas hoy en día navegamos en la vida sin tener un propósito o ninguna idea o sentido de nuestra existencia como seres humanos. Muchas veces nosotros nos tambaleamos ante los problemas, dudas o confusiones. Como dice el dicho, donde va Vicente, va la gente. Significado: se critica a la persona carentes de criterio personal que imitan el comportamiento de otros. El auténtico cristiano, en cambio, tiene algo muy valioso que es la palabra de Dios, que nos forja un ideal y un carácter, empeñados en la constante superación. La palabra de Dios es nuestra compañera que nos ayuda a poder discernir lo que es bueno y lo que es malo para nuestra vida, y lo que conviene de lo que no nos conviene, como seres humanos y hijos de Dios. Por último, punto importante es: hace perfecto al hombre. La palabra de Dios es el borrador que va eliminando todo lo que impide que en nosotros se descubra el hombre perfecto. Este trabajo es un trabajo lento que nos exige paciencia y perseverancia en nuestras luchas diarias. Nadie de nosotros somos perfectos, pero hay que nunca aferrarnos a eso, sino a seguir buscando la perfección. Y solamente por medio de la palabra nosotros podemos encontrar ese Dios que nos enseña a poder llegar a la perfección. Dios nos invita a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. En Mateo capítulo 5, versículo 48. Y como dice San Jerónimo, nosotros no nos podemos llamar cristianos si nosotros desconocemos, ignoramos las Sagradas Escrituras. Y aquí viene la frase hermosa: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo.